Muy buenos días, muchísimas gracias a las personas que se están conectando. Como prometimos iniciar a las 10, les saluda Brian Jarquín, gerente regional de comunicación de Arias, y es un gusto estar en el inicio de lo que es nuestro primer día de webinars de nuestro Employment Week. Este día vamos a tener como moderadora a Catalina Rivera, nuestra asociada en Costa Rica, que va a ser la que va a dirigir todo lo que va a ser nuestro primer día de un excelente tema. Catalina, es todo abierto el micrófono para vos. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en este primer webinar. Les saluda Catalina Rivera, quien estará participando, como ya lo decía Brian, como moderadora el día de hoy en este webinar denominado Salud Mental, el nuevo desafío laboral. Para quienes se conectan con nosotros por primera vez, quisiera hablarles un poco sobre nosotros. Arias es una firma legal única en la región con 7 oficinas en toda Centroamérica. Nuestro equipo está conformado por 42 socios, sumando 130 abogados a nivel regional y por su trabajo somos reconocidos y galardonados a nivel mundial. Me complace presentarles a mis colegas en la región con los que estaré conversando esta mañana sobre un tema tan relevante como es la salud mental y más en el trabajo. De Guatemala nos acompaña nuestra socia Liz Gordillo, de El Salvador nuestra asociada senior Raquel Romero, de Honduras nuestra socia Fanny Rodríguez, de Nicaragua nuestra socia Berta Argüello, de Costa Rica nuestra asociada Paola Rojas y de Panamá nuestra asociada Estefanía Guardia, todas expertas y con amplia experiencia en el ámbito del derecho laboral. Esta mañana vamos a abordar este webinar desde 4 temas muy importantes que consideramos podrían abarcar y aclarar un poco todo el tema tan importante de la salud mental. El primero de ellos es qué es la salud mental, un poco el concepto que ha dado tanto la OMS como la OIT y otros organismos sobre salud mental. Un segundo tema, la normativa que existe en los diferentes países. El tercer gran tema, la salud mental en números. El número 4, aspectos laborales que pueden influir en la salud mental y sus consecuencias en el trabajo, cómo influye, qué consecuencias puede tener. Y el siguiente tema, el entorno de trabajo como seguro y saludable. Por último, terminaremos con recomendaciones de nuestras expertas en cómo abordar este tema en las empresas. Como les comentaba antes, el día de hoy conversaremos sobre la salud mental, un tema al que no se le había dado mucha importancia y que despertó esta relevancia con posterioridad a la pandemia por COVID-19. Y es que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo han señalado la importancia de aplicar e incorporar medidas que prevengan las enfermedades mentales o bien que reduzcan las que ya pueden tener los trabajadores en un entorno de trabajo o bien que puedan producirse generadas en el trabajo. Paola, ¿nos querías comentar un poco sobre el concepto de salud mental? Claro, gracias Catalina. Bueno, una bienvenida a todos los que están participando de este webinar. Y bueno, para iniciar este conversatorio, es importante brevemente repasar el concepto, como lo ha mencionado Catalina, sobre la salud mental y para ello es necesario pues hacer mención a su conceptualización, dando como una referencia lo que la OMS ha establecido. Esta organización señala que la salud mental es un estado de bienestar mental, el cual le permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés en la vida. También permite el desarrollo de habilidades, tales como poder aprender y trabajar adecuadamente. Es fundamental tener una salud mental y un bienestar que sustente nuestras capacidades individuales y colectivas de la mejor manera para tomar decisiones, establecer relaciones y de una forma completamente unida, dar al mundo en el que vivimos lo mejor de nosotros. La salud mental es sin duda un derecho humano fundamental y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. Nuevamente, la salud mental es no necesariamente una referencia a los trastornos mentales, ¿verdad? Que son procesos complejos e individuales. La salud mental son también grados de dificultad, de angustia, resultados sociales y clínicos que pueden ser muy diferentes en cada persona. De ahí la importancia de que las compañías siempre estén muy atentas de la salud mental de sus colaboradores para poder hacer frente a este tipo de situaciones.
Gracias, Paola. Y es que es interesante como la OMS incluye dentro del concepto de salud mental precisamente la habilidad que puede tener el individuo para desempeñar el trabajo. Y es que podemos basarnos que el ser humano pasa mucho tiempo de su vida pues trabajando, ¿verdad? Sobre este punto, Berta, ¿qué podría implicar la salud mental en el ámbito laboral? O bien situaciones dentro del centro laboral que puedan causar situaciones adversas, siempre tomando esto en mente con sus habilidades, capacidades y manejo de estrés que le permitan al trabajador poder tener un desarrollo pleno de sus habilidades y contribuir al desarrollo de la empresa sin menospreciar su desarrollo personal. Gracias, Berta. Y ya hablando un poco sobre la normativa que podríamos tener en los países sobre salud mental, Raquel, en El Salvador, y ya aquí entramos al tema segundo, ¿El Salvador tiene alguna normativa que incluya el tema de salud mental laboral como tal? Muchas gracias, Catalina, por tu pregunta. Un saludo a todos y a todas. Pues en El Salvador no existe una normativa que de manera específica se refiera o desarrolle de una manera extensa lo relativo a la salud mental laboral. Sin embargo, sí existen importantes bases tanto en jurisprudencia como en legislación y en normativa técnica. Particularmente, con relación a la jurisprudencia, pues contamos con algunos precedentes en materia constitucional desde hace ya varios años que al referirse al contenido del derecho a la salud retoman la definición que en torno a este desarrolla la Organización Mundial de la Salud, indicando que la salud en un sentido amplio debe ser entendida como un estado de completo bienestar físico y mental de la persona, cuyo disfrute posibilita a los individuos contar con una de las condiciones necesarias para vivir dignamente. Pero además, como les anticipaba, sí contamos con alguna normativa que sienta algunas bases en la materia. Particularmente, en el año 2017 fue aprobada la Ley de Salud Mental, en la cual se reconoce el derecho a la protección de la salud mental desde su prevención, su promoción, la atención, el restablecimiento y la rehabilitación en las diferentes etapas de su desarrollo con un enfoque de derechos humanos. Esta ley cuenta además con un reglamento y existe además una política nacional en la materia y tanto la ley como el reglamento indican que el Ministerio de Trabajo debe elaborar de manera colaborativa con el Ministerio de Salud, que es la autoridad rectora en la materia, y con las gremiales empresariales, diversos programas de salud mental que comprendan la evaluación de los riesgos psicosociales en el ámbito laboral, la prevención de la violencia en el lugar de trabajo y también la promoción de la salud mental. Estos programas, de conformidad con el reglamento, deben estar orientados a favorecer la convivencia armoniosa, el bienestar psicológico, físico y el desarrollo humano en los centros de trabajo. Y finalmente también contamos con legislación que sienta otras bases adicionales en lo relativo a la prevención de los riesgos psicosociales en el trabajo. Específicamente, en el año 2010 se aprobó la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, una ley que cuenta además con reglamentos y pues esos instrumentos indican que uno de los componentes del programa de gestión de prevención de riesgos ocupacionales debe ser el establecimiento de programas más específicos en materia de salud mental y además otro de sus componentes que se le identificaba como el número 10 debe estar orientado a prevenir los riesgos psicosociales, entre ellos pues la sensibilización también de la violencia hacia las mujeres y el acoso sexual. De ahí que pues ese instrumento que debe ser elaborado tomando en cuenta los riesgos no solo materiales, sino también los riesgos psicosociales que se pueden presentar según la naturaleza del centro de trabajo y del tipo de funciones que en él se desarrollen, puede llegar a ser una herramienta fundamental para prevenir y mitigar los riesgos asociados a la salud mental, entre ellos la discriminación, el estrés laboral y la violencia en el trabajo en todas sus formas. Gracias. Bueno, me llama poderosamente la atención, ¿verdad? Que ya El Salvador incluye
un tema tan importante y con una normativa específica en esto y la creación de programas para los centros de trabajo que sin duda alguna viene como consecuencia además de la importancia que le ha venido dando la Organización Mundial de la Salud e incluso también el Organismo Internacional de Trabajo en estos aspectos. Quisiera ver si en otro país existe alguna normativa sobre salud mental o si también tenemos esta gran novedad de salud mental laboral y específicamente con obligaciones para los patronos. Estefanía, ¿nos podrías contar un poco sobre la realidad en ese sentido en Panamá? Sí, muchas gracias, Catalina. Bueno, Panamá tiene una ley de salud mental que es bastante reciente. Es la ley 364 del 6 de febrero de este año 2023. La ley principalmente busca desarrollar el concepto de la salud mental y busca garantizarlo al nivel totalmente nacional. Los principales objetivos de la ley son que busca proteger la salud mental y el bienestar de las personas, busca garantizar el respeto a la dignidad de las personas con padecimientos mentales, que este tema usualmente es un poco tabú, ya que las condiciones mentales anteriormente o se consideraba que la raíz de las condiciones era por razones totalmente distintas a las que se conoce hoy en día, y las condiciones mentales es un padecimiento que sufre una gran parte de la población y que no tiene que verse como algo negativo, sino que es algo totalmente tratable y manejable, que la persona puede desarrollar su vida plenamente a pesar de tener alguna condición mental, y busca incorporar una perspectiva de derechos humanos en la atención a la salud mental. Adicionalmente, la normativa no plantea un requerimiento específico más allá para lo laboral, específicamente más allá de la definición de salud mental que engloba esta definición como una condición donde las personas pueden desarrollarse de la manera más óptima, tanto a nivel personal como a nivel laboral, por lo que los patronos siempre tienen que regirse por lo que establece nuestro código laboral taxativamente sobre el ambiente laboral seguro, sano y digno para el trabajador. Sin embargo, tal como la normativa lo indica, en sus principios y pautas, sí se busca desarrollar una mejor salud mental a nivel tanto personal como laboral, por lo que crear o implementar políticas donde se asegure un ambiente mucho más sano o más seguro, tanto para el trabajador como para el empleador, definitivamente se aplaude y se fomenta, pero no, de nuevo, como dije, no hay un lineamiento taxativo per se que se debe cumplir obligatoriamente por parte de la empresa para sus trabajadores. Gracias, Estefanía. Y es que vemos también que la ley es realmente nueva, es de este año 2023, y vamos viendo, como les decía al inicio del webinar, cómo se viene a dar mayor relevancia el tema post-COVID, ¿verdad? Porque ya vienen temas de ansiedad, de depresión, por todo lo que vivimos, y creo que ahí a partir de ese momento pues se presentó un después de todos estos temas que, como decías, pues algo normal y no son enfermedades como que uno las estaba antes imaginando, por ejemplo, la esquizofrenia, sino temas como ansiedad, por ejemplo, depresión, que debería darse ya una normalidad que se puede dar. Liz, en el caso de Guatemala, ¿existe alguna normativa reciente o tema parecido sobre salud mental? Bueno, realmente, Catarina, en el caso de Guatemala, no a la fecha no tenemos normativa específica sobre la salud mental en el entorno de trabajo. No obstante, el Código de Trabajo sí tiene disposiciones específicas sobre la salud y seguridad en el trabajo, bajo la premisa de que el empleador está obligado a adoptar las precauciones necesarias para proteger eficazmente la vida, la seguridad, la salud de los trabajadores en la prestación de los servicios. O sea, en este tema, aunque no esté específicamente incluida la salud mental, pues va implícito todo aquello que se necesita proteger del trabajador cuando labora. Por lo tanto, aunque no está mencionado de una manera concreta, pues deberíamos de entender que sí, que no por esa razón no debería de haber interés y disposición del empleador de darle a sus trabajadores un ambiente saludable en cuanto a proteger su salud mental. También en Guatemala hay normativa con respecto al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Es una normativa del Ministerio de Trabajo que también se enfoca en que se busque propiciar
en el entorno de trabajo a los empleados un ambiente seguro y que busque su bienestar. De manera más reciente, aunque no enfocado específicamente en la parte laboral, el Ministerio de Salud en el mes de agosto ha publicado las políticas institucionales en materia de salud mental, precisamente derivado de estudios de la Organización Mundial de la Salud, del perfil de salud mental elaborado para Guatemala por la Oficina Sanitaria Panamericana, donde sí los datos de los antecedentes o los determinantes de problemas de salud mental en Guatemala pues se derivan de situaciones, como pasa en otros países también, ¿verdad? De problemas que derivan desde la niñez o en la adolescencia, problemas culturales, sociales, políticos, etcétera, que inciden de una u otra manera en la salud mental y por lo tanto, cuando las personas se incorporan al trabajo, se pretende de que el trabajo sea propicio para crear un ambiente armonioso en donde se puedan adaptar, puedan trabajar de manera productiva y eficiente, no obstante puedan tener alguna condición de salud mental que amerita atención pues a nivel individual de la persona que padece la condición, pero sin que esto restrinja la posibilidad que tenga acceso al empleo. Gracias, Liz. Y es que creo, como lo mencionas, que definitivamente muchas enfermedades mentales no se dan en el trabajo, sino ya es una condición que una persona puede traer desde antes por temas que trae de su casa. Por ejemplo, el tema, por ejemplo, cuando vivimos el COVID, puede estar en la casa con la preocupación de que si vamos a continuar en el trabajo o no. Son condiciones que ya se traen. Y me parece además que el tema es que, como lo hemos venido diciendo, pues uno pasa, las personas pasan mucho tiempo en el trabajo y creo que a partir de eso se deben generar como empresas más humanas, ¿verdad? Tener ese respaldo de que la salud mental pues también es importante incluso para la productividad de los trabajadores, como lo decías. Y en este caso es importante un poco, y lo quisiera sacar a luz, el tema de las estadísticas que han dado la OMS y la OIT en el Informe Mundial de la Salud en el Trabajo publicado precisamente en el año pasado, en el año 2022. Y en esto podemos ver, por ejemplo, que en el contexto laboral el 60% de la población mundial trabaja, es decir, más de la mitad de las personas están en labores. Para el año 2019, es decir, esto es un estudio pre-pandemia, podemos imaginar lo que también ha crecido post, ya existían números muy importantes sobre estos padecimientos. Podemos ver en este gráfico que 301 millones de personas padecían ya de ansiedad pre-COVID, 280 millones de depresión y murieron 703,000 personas por suicidio. Y además el 15% de los adultos que laboran reportaron en ese momento algún padecimiento mental. Por lo que ahora, posteriormente, en el estudio posiblemente que salga este año sobre esto, pues estos porcentajes van a incrementar poderosamente post-COVID, ¿verdad? Y lo que quisiera llamar la atención acá, que es lo que hemos venido hablando, es en cuanto al el impacto económico que esto podría generar. Vemos como el 50% del costo total en temas de seguridad social, perdón, son producto de condiciones de salud mental y por temas de reducción de la productividad. Además, 12 billones de días anuales de trabajo se pierden por depresión y ansiedad. Y $1 trillón anuales es el costo en la economía global por estos temas de ansiedad y reducción en la productividad de los empleados en el trabajo. Entonces, como podemos ver, definitivamente la salud mental genera un gran impacto económico también en las empresas, que como decíamos, no es por un tema que se producen sino que sí hay que darles un abordaje importante. Fanny, ¿qué opinas sobre estos datos? Gracias, Catalina. La verdad es que son sorprendentes las estadísticas, pero vemos que la salud mental de los trabajadores al final es un asunto social complejo
que tiene vínculo directo con las características tanto del empleo, el manejo de jerarquías, manejo de emociones, del estrés, exigencias del trabajo en equipo, el equilibrio familia-trabajo. Entonces las estadísticas lo evidencian. Tú mencionabas que el 60% de la población global trabaja. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, desde el inicio de la pandemia y hasta la actualidad, un poco yendo después de tus estadísticas del 2019, ratifican que el 6,4% de la población ha acudido a un profesional de la salud mental por algún tipo de síntoma, siendo el de mayor porcentaje siempre la ansiedad y le sigue la depresión. Está demostrado, en definitiva, que la depresión y o el estrés pueden afectar la motivación, el compromiso, la satisfacción laboral, disminuyendo con ello el rendimiento y como consecuencia, pues aumentando la rotación de personal en las compañías. En definitiva, podemos decir entonces que una salud mental deficiente aumenta el absentismo, reduce eficiencia, afecta en forma directa, en definitiva, los costes de una empresa. Diría yo que la tendencia, dada toda esta información que estamos revisando, debería ser promover la salud mental en el lugar de trabajo. ¿Y cómo se puede lograr? Algunas de las recomendaciones más reincidentes y que se pueden implementar en el lugar de trabajo, pues voy a mencionar algunas, son, empecemos por la sensibilización del tema de salud mental. Fomentar discusiones sobre salud mental en el lugar de trabajo, facilitar la atención de la salud mental para los empleados, procurar modificar las incidencias y factores de riesgo que ocasionan el estrés en el trabajo. Definitivamente hay que revisar el cumplimiento de la legislación local en cada país. Idealmente tiene que haber ser muy perceptivos con la necesidad de la población en la empresa y crear protocolos. Creo que es importante incluir, y muy recomendable, incluir un programa de bienestar en las compañías que pueda fomentar la salud mental en el lugar de trabajo. Algunos ejemplos: las empresas pueden recurrir a distintas estrategias para que los empleados accesen a servicios psicológicos. Puede ser desde la contratación de un psicólogo, la apertura de alguna línea de apoyo y cobertura dentro del plan de seguro de salud, promover conversatorios a nivel empresarial como una oportunidad para informar y capacitar, porque creo que es un tema muy importante. Hay que educarnos en el tema de salud mental, en el área de salud mental. Implementar técnicas de relajación es otra de las recomendaciones, y o programas de ejercicio. Esto se puede incluir en sesiones dirigidas por algún experto. Puede ser después de la sesión de trabajo, o bien realizar convenios con algún centro especializado que brinda estos servicios. A priori creo que podemos pensar que estos programas únicamente benefician al empleado. Sin embargo, también tienen múltiples ventajas para la empresa. Podemos entender que esto significaría una mayor productividad, una motivación del empleado, lo que se traduce en mayor rendimiento. Gracias, Fanny. Y es que definitivamente la salud mental influye en el estado anímico de las personas, ¿verdad? El tema de cómo nos sentimos, cómo nos levantamos para ir a trabajar. No es lo mismo levantarnos felices y desarrollar un día de trabajo bien, con un estado anímico positivo, que pues levantarnos en un estado depresivo, ir a trabajar sin ese entusiasmo, ¿verdad? Que a fin de cuentas es lo que nos va a dar la energía para poder laborar, y a fin de cuentas todos somos seres humanos que tenemos sentimientos y emociones, y me parece muy importante lo que comentaba sobre estos planes. Paola, ¿qué consideras vos al respecto sobre este tema? Bueno, vamos a ver, al igual que lo acaba de mencionar Fanny, ¿verdad? Las estadísticas son realmente alarmantes, y pues esto no ha escapado de Costa Rica, en donde evidentemente se han realizado igualmente estudios post-COVID, ¿verdad? Sobre este incremento de enfermedades mentales que han sido reportadas, en donde pues las estadísticas realmente reflejan, de acuerdo con lo que la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud nos ha reportado, que por ejemplo para el año 2022, dentro de las enfermedades mentales reportadas y notificadas ascienden a un 60%, y estas eran por depresión.
Igualmente, hubo un incremento en los intentos de suicidio, lamentablemente en un 35%, ¿verdad? Entonces, estas personas pasan mucho tiempo trabajando, como bien lo dijo Fanny también, y por lo tanto, el papel de las empresas, ¿verdad? De sus empleadores es fundamental para que esta salud mental de los colaboradores pueda mejorarse y pues por supuesto mejora su productividad y los beneficios que pueda otorgar la compañía, ¿verdad? Es importante valorar no solamente a aquellos trabajadores o personas sanas que nos brindan con eficiencia sus servicios, sino que también tenemos que tomar en cuenta todas aquellas personas que de alguna u otra forma han sido más afectadas que otros y pues necesitamos ayudarlos a ser más eficientes, ¿verdad? A mejorar sus capacidades, a volver a lo que fue anterior al COVID y mejorar post-COVID todas estas situaciones, todas estas condiciones laborales y que por lo tanto pueden incrementar, por supuesto, la productividad y eso definitivamente se va a reflejar en la rentabilidad de cada una de las compañías. Gracias, Paola. Y es que efectivamente, como lo mencionaban ustedes, vemos que afecta la productividad. Si no hay productividad, muchas veces igualmente el tema que mencionaba Fanny, por ejemplo, incapacidades, ausentismo, y esto afectando a la empresa, ¿verdad? Y las empresas muchas veces pues dan un seguimiento sobre la eficiencia y el tema de productividad de los compañeros de trabajo, pero muchas veces no se puede llegar a la raíz del asunto y como lo mencionaba también en un momento Liz y Fanny, no tenemos como esa normalidad de hablar de estos temas y que definitivamente influyen en el ámbito laboral. Eh, Liz, para vos, ¿qué aspectos del ámbito laboral crees que puedan afectar la salud mental? Pues como hablábamos, no necesariamente son que las enfermedades se generan en el trabajo, pero claro que pueden haber condiciones que vienen a afectar una condición que el trabajador pues ya puede traer. Sí, claro, Catarina. Yo quisiera enfocarme primero que, como tú bien dices, hay factores que ya se traen, que al individuo, pues todos tenemos probablemente una condición o según la manera en que estamos acostumbrados a manejar nuestras emociones o el estrés, pues incide en la manera en que trabajamos. Pero remarcaría primero que el trabajo tiene aspectos muy positivos en la salud mental desde la perspectiva que el trabajo contribuye a la motivación, a la adaptación del individuo, pues a realizar una actividad productiva que además le permite tener los recursos económicos para su sustento y el de su familia, para su realización personal, profesional en la actividad, independientemente de cuál sea su naturaleza. Vemos también que la falta de trabajo, el desempleo puede provocar afectación en la salud mental. Entonces, sí, el trabajo es muy positivo, muy motivador para tener una buena higiene y salud mental. Y sobre todo cuando en la actividad laboral se logra hacerlo de una manera en bienestar y en armonía. No obstante, de lado en donde pues, pudiera haber un efecto negativo, es que sin duda en donde principalmente puede haber una afectación de la salud mental es cuando se da agotamiento, el agotamiento derivado del trabajo. Independientemente de cuál sea la causa, el agotamiento laboral pues sí afecta la salud física y afecta la salud mental. Porque también no podemos separar que somos cuerpo y mente. Entonces sí puede haber un cansancio físico y muchas veces del cansancio físico extremo puede venir un cansancio mental. O de pronto también porque la actividad que realizamos o tiene una carga importante de estrés o porque también hay que hacer una actividad intelectual importante que puede resultar desgastante. Algunos de los factores que pueden provocar el agotamiento laboral, y obviamente no son los únicos, pero digamos como para poder identificar los más frecuentes,
son la falta de control sobre condiciones laborales. Es decir, que cuando se celebra el contrato de trabajo, se pactan las condiciones, pero no necesariamente puede tener el trabajador el control sobre aspectos que le gustaría manejar de otra manera, como por ejemplo el horario. O a veces también pues se necesita aceptar, y porque también así nos conviene adoptar un contrato de trabajo en un lugar en donde no se tiene la residencia, hay que desplazarse a otros lugares, en fin, esas son situaciones que como no se tienen bajo control, pueden provocar cierto nivel de estrés o ansiedad. Hay que entender también que hay un estrés positivo y un estrés negativo, no necesariamente el estrés per se es malo. La actividad extrema, o sea, llevar una actividad en donde se trabaja intensamente, se puede estar trabajando con mucha eficiencia, pero llega un punto en donde una actividad que no permite los tiempos para descansar, tomar las comidas, o que no se puede tomar las horas de sueño necesarias para la recuperación de las fuerzas mentales y físicas, sin duda puede ir deteriorando la salud física y mental. Otro aspecto importante es el acoso laboral, aquí entendido no solamente como el acoso sexual, que se puede dar lamentablemente en el entorno laboral, sino también el acoso psicológico, que es otra manera de acoso que existe, puede existir en el ambiente de trabajo. La existencia de un desequilibrio entre el tiempo que le dedicamos al trabajo y el que le dedicamos a la vida privada. Es decir, quisiéramos estar más tiempo con la familia o para hacer otras actividades, ya sea estudiar o algo tan sencillo como pues, gozar del tiempo libre, descansar. Entonces, ese desequilibrio cuando hay demasiado trabajo que no deja mucha pauta para ese compartir con la vida familiar y gozar de la vida privada, puede tener esa consecuencia negativa. Y en forma genérica, pues cuando hay horarios extensos o el trabajo nocturno continuado, sin un descanso reparador, porque sí, hay que tomar en cuenta que sí hay trabajo nocturno, pero en muchos casos el empleador tiene las jornadas adecuadas de conformidad con la ley, de tal manera que se garantizan los descansos, pero a veces no necesariamente es así. Trabajos desbordantes o los trabajos a turnos, de nuevo, trabajos en turno en donde no se tiene un tiempo adecuado para descansar. Entonces, en esto también mucho tendrá que ver que el empleador cumpla con las disposiciones legales que existen con respecto a la implementación de jornadas laborales adecuadas, el cumplir con otorgar las horas de descanso y los días de descanso que son necesarios para la adecuada reparación de la energía física y mental. Gracias, Liz. Importante acá y me llama la atención que comentás sobre el tema también de riesgos, ¿verdad? Y es que es como una cadena, ¿verdad? Si no existe una buena salud mental, pues podrían provocar por el agotamiento, como comentabas, pues accidentes laborales que los pueden perjudicar no al trabajador que padece esta enfermedad mental, sino también incluso a sus compañeros, y vamos al tema de incapacidades, de ausentismo y cuánto eso al final le costará al empleador, ¿verdad? Y ahí la importancia también, como comentaba Fanny anteriormente, de pues toda esa implementación de planes de bienestar, dar un seguimiento a la salud mental de los trabajadores, porque bueno, sin salud mental, pues no podríamos pensar también una salud física. Raquel, ¿qué opinión tenés sobre este tema? Gracias, Catalina. Pues muy de acuerdo con todo lo que ha mencionado Liz. Existen diversos factores que pueden llevar al agotamiento mental de los trabajadores, pues y eso puede
incidir de manera muy negativa en los centros de trabajo. Pero hay que tomar en cuenta que existen otros riesgos que no solamente proceden del interior del centro de trabajo, sino que también existen algunos riesgos psicosociales que proceden de factores externos. Me refiero, por ejemplo, a ciertos aspectos como el trato con el público, ¿no? Aquellos trabajadores que a raíz de sus funciones de atención al cliente, pues también sufren algunas situaciones que pueden también incidir en su salud mental. Por ejemplo, entre esas situaciones podemos mencionar el maltrato de clientes e incluso la violencia a la que podría enfrentarse en ciertos puestos. También existen otros factores que pueden incidir de una manera negativa, por ejemplo, el hecho de que se realicen actividades que puedan ser consideradas monótonas, también puede incidir en la motivación del trabajador para que pueda tener una mayor productividad en el centro de trabajo. Otra cuestión, también en adición a lo que anticipaban, ¿no? Con relación al trato con el público, como ya anticipaban algunas panelistas, existen personas, una gran cantidad de personas que ya tienen algunas condiciones existentes de ansiedad, de depresión o algunos otros problemas relacionados con la salud mental, inseguridades incluso. Y al enfrentarse ante ese tipo de escenarios, pues existe un riesgo de que estos padecimientos se puedan agravar. Ejemplo de ello son los choferes de taxi, por ejemplo, o de autobuses por las noches, pues muchos de ellos tienen que lidiar con personas en estado de ebriedad, o podríamos mencionar otros ejemplos, ¿no? También relacionados con el trato con el público. Es el caso de los call centers, donde de forma constante los trabajadores reciben malos tratos de clientes y claro, ese tipo de situaciones sumadas a algunas condiciones preexistentes de los trabajadores pueden aumentar sus niveles de ansiedad o incrementarlas incluso. Y claro, si las empresas desconocen de esto, las consecuencias para los trabajadores podrían llegar a ser muy graves. Gracias. Berta, ¿qué consideras que pueden ser las consecuencias a nivel laboral que pueden tener todos estos aspectos que acaban de mencionar nuestras panelistas? Sí, hay un abanico muy grande de esas consecuencias que podemos llegar desde la falta de interés del trabajador hasta la falta de atención que puede resultar en accidentes de trabajo y yéndonos al extremo a las incapacidades, es decir, que el trabajador deje de asistir al trabajo. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, las estadísticas publicadas por el Ministerio de Salud sí nos hacen ver que año con año ha ido aumentando el porcentaje y la cantidad de servicios de salud mental y atenciones que han prestado los hospitales del país. Igualmente, en nuestro caso, ya son reconocidos como riesgos profesionales algunos casos de salud mental, por ejemplo, la ansiedad y la depresión. Sí sabemos que está siendo ya documentada y tratada como un riesgo profesional y se están dando subsidios, es decir, dando incapacidades para que no asistan al trabajo y eso pues tiene también un impacto grande al nivel interno de las empresas, no solo por la falta de la persona que está llegando, sino porque se tienen que destinar nuevos recursos o nuevos equipos para cubrir esos huecos que van dejando estos trabajadores y pues para el trabajador, además de su condición de salud, ve también afectados sus ingresos porque únicamente se va a recibir los pagos de subsidio que hace el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Gracias, Berta. Muy interesante y vemos, como lo hemos venido diciendo, que este tema tanto perjudica al trabajador como definitivamente a la empresa. Fanny, en cuanto a este tema, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo se han preocupado, como lo habíamos comentado, y qué han hecho estas organizaciones al respecto durante los últimos años. Gracias, Catalina. Definitivamente la OMS y la OIT han dado la relevancia que amerita el tema de salud mental en el trabajo. Por ejemplo, con el fin de implementar nuevas políticas, durante la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en junio del año recién pasado, 2022, incluyeron en el marco de los principios y derechos fundamentales del trabajador para la OIT el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable, implicando este concepto de entorno saludable
condiciones en el lugar de trabajo que van dirigidas a lograr el bienestar de los trabajadores, pero no solo un adecuado ambiente físico, sino que además que exista un ambiente organizacional adecuado en el centro de trabajo, buenas relaciones interpersonales, todo con el fin de lograr salud emocional, mental para todos en el centro de trabajo. La OIT considera que la prevención es clave para mejorar la salud y seguridad en el trabajo. Y se ha planteado la importancia de lograr que las estrategias para evitar accidentes y enfermedades laborales sean reforzadas con un diálogo social que involucre tanto a gobiernos como a organizaciones de empleadores y de trabajadores. Todo con el fin de promover entornos saludables para lograr escenarios que favorecen el desarrollo humano sostenible, promueven el desarrollo de capacidades, contribuyen al bienestar individual y colectivo, implementando prácticas y normas que se constituyen en formas de vivir, potencian así la salud integral. Por su parte, la OMS ha publicado ya las directrices sobre salud mental en el trabajo y un resumen bastante completo de todas las políticas sobre salud mental en el centro de trabajo. Estos esfuerzos se han desarrollado en forma conjunta con la OIT, por lo que honestamente pues recomendamos mucho tener estas directrices y políticas como un referente sobre este tema. Muchas gracias, Fanny. Y es que aquí ya damos paso entonces al siguiente tema que mencionas y que considero muy importante sobre el entorno de trabajo seguro y saludable. Y es que ya va, como decías, más allá sobre la seguridad física del ambiente. Estefanía, ¿qué consideraciones merece este concepto de entorno saludable? Sí, muchas gracias, Catalina. Y así tal cual como tú dices, el entorno de trabajo saludable es, y aterrizando nuevamente lo que se ha conversado durante todo el webinar y que se ha comentado, súper importante, tanto para la empresa como para el trabajador, porque así como hemos dicho, el ambiente laboral y la manera que uno se desarrolla dentro del ambiente laboral es prácticamente un arma de doble filo, donde si tengo un ambiente laboral bueno y sano, puedo llegar a sentirme plenamente desarrollado. El ambiente laboral me dignifica, el ambiente laboral me hace sentir mucho mejor en mi día a día, a diferencia de que si me encuentro en un ambiente laboral tóxico, esto no es lo que determina el hecho de que yo vaya a padecer o no de alguna condición mental, pero sí es uno de los muchos factores que influye en cómo mi condición, ya sea que tenga una o no, se va a exacerbar producto del ambiente en el que me encuentro una gran parte de mi día y donde me desarrollo como ser humano de 8 a 5, 9 a 6, el horario que se establezca trabajando. Por ende, un entorno laboral seguro y saludable es definitivamente una condición ganar-ganar tanto para la empresa como para el trabajador, porque en ambientes seguros el trabajador se siente mucho más a gusto, está feliz en donde se encuentra trabajando, genera un sentimiento de pertenencia mucho más grande que en un ambiente laboral tóxico donde la persona lo más probable ni siquiera quiere levantarse a ir a trabajar. Esto, tal como se ha comentado, solamente va a influir en un mejor desarrollo, un mejor producto final del trabajador, y esto obviamente se va a traducir en un mayor número positivo o un mejor trabajo para la empresa. Adicionalmente, el entorno de trabajo saludable es súper importante no solamente para el trabajador común, sino también para algún trabajador que pudiese tener alguna condición mental, ya que, como dije, la condición en un ambiente laboral tóxico puede llegar a desarrollarse para peor, y esto puede hacer que el trabajador con algún tipo de condición tenga conductas como de ausentismo laboral, el rendimiento sea pobre o menor al esperado, y puede llegar a una condición un poquito más precaria donde ya definitivamente pierda la plaza laboral, y esto es súper complicado porque aquí vemos todo cómo se debe ver como un todo y como un efecto dominó donde esta persona que entonces vuelve al buscar trabajo en la vida laboral puede ser que ni siquiera logre conseguirlo por tener una condición mental empobrecida, producto de un ambiente laboral tóxico en el que se encontraba. Y esto solamente añade a la cadena de, tengo una persona que se adiciona a la cifra de desempleo que tal como la OMS ha indicado y a nivel nacional se están elevando, y esto solamente empobrece tanto la economía nacional como mundial, y por eso es muy importante tener entornos laborales saludables donde tanto la empresa como el trabajador se sientan a gusto y seguros para que ambas partes se beneficien de la relación.
Gracias. Liz, para vos, ¿qué implica este concepto de entorno saludable? Bueno, a mí me ha encantado escuchar lo que ha dicho Estefanía y voy muy en la línea de lo que ella menciona. Eh, este entorno saludable, que lo hemos reiterado a lo largo de nuestra conversación de hoy, pues no se enfoca solo en evitar los accidentes laborales y mantener cierta forma de estructura física del lugar de trabajo, ¿verdad? Digamos, las condiciones ergonómicas o los aspectos de seguridad, de salud y seguridad ocupacional, sino que también incorpora otros temas como el estilo de vida dentro del trabajo, la organización, el ambiente laboral, el manejo del estrés. Yo en el tema del ambiente laboral me quiero detener brevemente sobre ambiente y clima laboral. También Estefanía mencionó el trabajo tóxico. Ahí el empleador tiene que velar porque también los compañeros de trabajo contribuyen a, a este clima, a este ambiente. A veces el trabajo tóxico no solamente lo propician las condiciones de trabajo, lo pueden provocar personas negativas o tóxicas dentro del trabajo. Eso es algo en lo que tenemos que estar muy alertas. Y luego pues incluyen otros factores externos del lugar de trabajo que pueden tener un impacto en la salud de los empleados. Muchas gracias, Berta. Y para vos, ¿qué significaría o qué quisieras agregar sobre este tema, sobre entorno de trabajo saludable y seguro? Gracias, Catalina. También en línea con lo que ya han mencionado, un entorno saludable debe garantizar un ambiente en que se entiendan las capacidades, habilidades y las diferencias entre cada uno, pero al mismo tiempo también se debe contar con un programa de salud ocupacional de cada uno de nuestros empleadores que incluya políticas y herramientas de prevención y tratamiento de salud mental, pero también temas de control, educación, formación para resolver diferencias y tener suficientes herramientas que permitan a los trabajadores poder expresar sus sentimientos a la vez que buscar ayuda de parte del empleador para solucionar estas situaciones. Muchas gracias, Berta. Bueno, es que definitivamente la salud mental en el trabajo es un nuevo desafío que tienen las empresas. Creo que es un tema que salió a relucir un poco más después del COVID-19. Y a modo de cierre, quisiera saber qué recomendaciones podríamos dar a las empresas pues, para mantener la salud mental de los trabajadores y lograr, sobre todo lo que hemos ido aquí al final, estos entornos de trabajo seguros y saludables que ya como lo mencionaba Fanny anteriormente, además ya proclamado como un derecho fundamental de los trabajadores. Paola, ¿qué recomendaciones podrías darles a las empresas sobre este tema? Bueno, considero que haciendo eco de todo lo que las panelistas han mencionado durante este webinar, ¿verdad? Dándole la importancia a cada una de sus recomendaciones ya dadas, definitivamente reiterar en la necesidad de emplear una correcta gestión de salud y de seguridad en el trabajo. Esa es sin duda una de las principales recomendaciones, porque este es el primer paso para que las empresas puedan convertir sus entornos laborales en entornos saludables y por ende fomentar la salud mental de sus trabajadores, que sin duda, como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones, es lo que va a primar para que la empresa busque un equilibrio entre su productividad y por supuesto el elemento fundamental para eso, que son sus colaboradores. Muchas gracias, Paola. Raquel, en tu caso, ¿qué recomendaciones podrías dar? Con mucho gusto, Catalina, y totalmente de acuerdo con la recomendación que nos compartía Paola. Pues es importante que las empresas cuenten con una adecuada gestión de la salud y la seguridad ocupacional, ¿no? Aquí hablamos de diversos temas, hablamos de prevención, de la promoción y de la atención, no solamente de los riesgos materiales, sino también de los riesgos psicosociales, como ya hablábamos. Y considero que es muy importante que se pueda fortalecer el monitoreo, es decir, que se realicen mediciones periódicas de estos riesgos psicosociales y de bienestar entre los colaboradores para así poder detectar cómo se encuentran estos y a partir de eso crear planes, es decir, políticas que puedan mejorar el clima organizacional,
y que propicien también el bienestar de los trabajadores de las empresas. Además, es importante tomar en cuenta que se debe realizar un trabajo, un esfuerzo conjunto entre diversos sectores, es decir, el Estado, los patronos, tanto de manera individual como a través de las diversas gremiales y los trabajadores mismos. Y digo esto porque, si bien como anticipé, en el caso de El Salvador sí existe una normativa que sienta las bases o algunas bases en la materia, sí se requiere de un mayor compromiso por parte de todos los involucrados. Gracias, Raquel. Y Estefanía, en tu caso, ¿qué recomendaciones podrías dar a las empresas sobre este tema? Sí, gracias. Bueno, mi recomendación adicional a la gestión de salud y la medición, obviamente, de cómo se van desarrollando los empleados dentro de la empresa, y creo que es como la tercera patita de este triángulo de recomendaciones, es la implementación de planes de bienestar laboral, ya que considero que con esta es donde se ejecuta a la perfección las recomendaciones, porque es a través de estos planes donde la empresa en verdad puede enfocarse en ver al trabajador como algo mucho más holístico que simplemente la persona que va, trabaja de 8 a 5, de 9 a 6 y se va para su casa, sino que a través de los planes uno puede hacerlo tan personalizado o genérico como la empresa desee, pero siempre buscar entender más allá las diferentes aristas del trabajador, tanto en el nivel laboral, personal, social, familiar, de ejercicio, etcétera. Y de esta forma la empresa simplemente se hace mucho más humana, el trabajador se siente mucho más a gusto con el empleador, ya que este le está dando mucho cariño y la relación de ambas partes es mucho más eficiente y mejor. Y considero que por eso tanto la normativa local como regional ha buscado implementar diferentes maneras de asegurar el derecho a la salud mental, tanto a nivel laboral como en los diferentes aspectos de la vida del ser humano, porque definitivamente sin salud mental no hay salud, y sin salud uno mucho menos puede desarrollarse en el ambiente laboral o simplemente como persona en su día a día, entre otros, y crear vínculos tanto emocionales, personales como laborales, que son importantes para la vida del ser humano en su día a día. Muchas gracias, Estefanía, y me gustó mucho el concepto que utilizaste sobre empresa humana, ¿verdad? Berta, ya que hemos hablado un poco sobre todo este tema y que hemos visto que definitivamente es un nuevo desafío para las empresas, ¿cuál es para vos uno de los grandes desafíos en este tema de salud mental laboral? Gracias, Catalina. Un desafío importante es que en Nicaragua no contamos con legislación especializada sobre el tema. Sí tenemos algunos lineamientos en la Ley de Higiene y Seguridad y que recomendaría que es un tema que deberíamos cumplir todas las empresas porque en la práctica no vemos un cumplimiento adecuado a esta regulación. Es decir, tenemos la oportunidad de crear comisiones mixtas de higiene y seguridad donde hay participación tanto del trabajador como del empleador, la oportunidad de tener programas de salud ocupacional y nuevamente la oportunidad de herramientas políticas, capacitaciones que permitan al trabajador aportar al máximo al centro de trabajo y el centro de trabajo al mismo tiempo apoyar al trabajador y procurar un ambiente saludable donde todos podamos dar al máximo cada día. Muchísimas gracias, Berta. Liz, perdón, para vos, ¿cuál sería un desafío a que se están enfrentando hoy en día las empresas con este tema? No, yo primero quisiera retrotraerme al individuo, o sea, a las personas. Me parece que primordialmente lo que ocurre es que con respecto a la enfermedad mental, no solo la falta de legislación y protección, sino que en general siempre hay una tendencia a que estas enfermedades, dolencias, limitaciones, o sea, ahí los expertos las clasifican y las identifican, pero en general se consideran tabú. Las personas que tienen algún malestar, alguna limitante en cuanto a la salud mental, en muchos casos hay resistencia a buscar ayuda médica o a buscar un diagnóstico. Por otro lado, si por ejemplo ya hay un diagnóstico, las personas tienden a ocultar que tienen alguna condición de enfermedad mental, porque solo decir enfermedad mental ya lo consideran como algo malo, y tienden a sentirse estigmatizados, cuando en realidad tenemos que hacer conciencia y aprender a que hay que aceptar esta condición
buscar ayuda, buscar tratamiento. Esto indudablemente lo tiene que hacer inicialmente a nivel individual, quien se sienta que no están en pleno uso, no está en plena bienestar mental, seguramente tendrá algún indicio de que no está bien. Y luego también estar uno alerta en el trabajo, porque uno mismo puede observar en sus colaboradores algún comportamiento, algunas conductas, actitudes que pueden reflejar algún tipo de dolencia, y entonces guiarlos, ya sea pues orientarlos a que hay que buscar ayuda. Luego, propiamente en el ámbito laboral, me parece importante, así como decía al inicio, que quien tiene la dolencia tiende a sentirse estigmatizado, pues si se llega a saber que una persona tiene una dolencia, una limitación en la salud mental, no tiene que haber en ningún momento una estigmatización, aunado a que debemos recordar que en el ámbito laboral también las condiciones de salud las tenemos que manejar con confidencialidad. O sea, es muy importante que si el empleador llega a conocer o tener información médica de la condición del empleado, como cualquier otra enfermedad que esté padeciendo, es información sensible que la manejamos con toda la confidencialidad del caso. Pero, de nuevo, no lo debemos de estigmatizar, no se debe ver de manera negativa, y se tiene que crear en el centro de trabajo, a través de los mecanismos que hayan, a través de los monitores de salud y seguridad ocupacional o los comités, conciencia sobre cómo atender estas condiciones, para ayudar a que las personas estén informadas, y luego dentro del ambiente laboral también dar todas las condiciones necesarias para que sea debidamente tratado. Gracias, Liz y Fanny. Para vos y para concluir este gran tema, ¿cuál sería el desafío de las empresas en este tema de salud mental laboral? Gracias, Catalina. Bueno, la temática en general y todo lo que hemos comentado dejan claro que la salud mental en el trabajo, su repercusión y abordaje es uno de los mayores desafíos, diría yo, en la gestión de las organizaciones y de los recursos humanos que encontramos en la actualidad, cuyo calado afecta a todos los niveles, como lo hemos visto, lo que configura no solo un reto a nivel organizacional, sino que un reto social. La apuesta por la salud mental en el trabajo y el desarrollo de estrategias de detección y diagnóstico precoz, de intervención, apoyo al empleado, así como la reincorporación a la actividad laboral libre de estigmas, como lo decía Liz, son fundamentales desde la organización. Todo ello haciendo una apuesta clara por el desarrollo profesional como un factor protector y de recuperación en las cuestiones relacionadas con la salud mental, ya que, como lo indica la OMS en su artículo sobre salud mental en el trabajo, el desarrollo profesional óptimo es un factor protector de la salud mental, además de favorecer su recuperación y mejora. Cuestiones que, de ser abordadas de manera correcta, resultan beneficiosas para tres niveles, tanto el individual como el organizacional y el social. No solo en términos de reducción de costes económicos o pérdidas de talento, sino en términos estratégicos y de competitividad para la organización, relacionados con una mejora de satisfacción y clima laboral, generación de mayor compromiso y productividad, y también en lo referente a retención y atracción de talento, entre otras. Muchísimas gracias, Fanny. Bueno, y definitivamente es un gran desafío que ahora tienen las empresas de abordar este tema de salud mental y el tema también que vimos sobre los entornos seguros y saludables. Muchísimas gracias a todos los participantes, y ahora vamos a dar un espacio para preguntas que quisieran abordar. Quedan abiertos, Brian, me corregí si no, los micrófonos, por si alguien lo quisiera hacer en viva voz, o bien lo pueden escribir al chat para que nuestras compañeras lo puedan contestar.
Sí, también pueden levantar la mano y con muchísimo gusto les damos el espacio para que nos digan. Creo que Alejandra Merlos había levantado la mano anteriormente. No sé si tienen una consulta a nuestro panel de expertas. Se le ha activado el micrófono. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Alejandra Merlos. Gracias por toda la información y la colaboración de, pues, al final de distintas percepciones de abogados que están en Centroamérica. Yo tengo una consulta, verá, pues, más que todo para saber temas de opinión. Yo soy abogada y actualmente estoy dando una asesoría legal en un proyecto en el Ministerio de Trabajo en Guatemala, en el cual nosotros visitamos empresas para dar asesorías preventivas correctivas en materia laboral. El objeto de nuestras asesorías es inicialmente crear una contracultura de lo que es el Ministerio de Trabajo aquí en Guatemala desde la perspectiva del empresario, ¿verdad? Y poder tratar de crear alianzas y un relacionamiento sano en el que el empresario se pueda abocar con el Ministerio de Trabajo para nosotros poder crear una cultura de cultura de cumplimiento, ¿verdad? Y con ello me encantó mucho lo que se abordó acá porque creo que con anterioridad el derecho laboral se vio algo como, bueno, es solo de crear un contrato, baje una minuta, firme y ya, pero creo que lo que ha faltado y con ello ha cargado órganos jurisdiccionales y ha traído también mucho desgaste tanto a trabajadores como a empleadores es la falta de cultura de cumplimiento y relacionamiento sano, ¿verdad? Entre una organización, entre una empresa, entre la realidad es que está compuesta por una estructura humana que la sostiene, ¿verdad? Entonces, para nosotros, pues, ir con esa mentalidad y esa idea del proyecto que estamos representando a las empresas, pues, les ha dado mucha apertura para poder abocarse al ministerio y también para poder generar una cultura de cumplimiento a través de un programa que estamos realizando que se llama Buenas Prácticas Laborales, en las que varias empresas pues han estado participando con el objeto de que obviamente también sus operaciones en la industria en que se muevan no sean las más importantes, sino también un clima adecuado, el cumplimiento de documentación, pero sobre todas las cosas, la apertura que el empresario de esta generación pueda tener para ver lo importante que es un cumplimiento de ley laboral en la que ya es preferente a un trabajador y que creo que eso que las panelistas estuvieron abordando hoy es el desafío de esta generación. Verán, entonces yo la verdad que mi pregunta iba orientada a que todas las panelistas que se encuentran acá siendo abogadas, ¿verdad? Hablando de temas de legales, de temas corporativos, ¿ustedes consideran que al final el cumplimiento en el que el abogado asesora al empleador para poder tener temas de relacionamiento, obviamente cumplir con temas legales y administrativos, va de la mano con un departamento de recursos humanos que se deba fortalecer con estos temas, o únicamente sería una labor idónea del abogado? No sé, es una consulta para ver qué es lo que ustedes opinan. Muchas gracias, Alejandra. Soy Liz Gordillo, abogada acá en Guatemala. Yo te diría que va a depender un tanto de los recursos de las empresas, porque pues no todas pueden tener un equipo de recursos humanos. En donde lo pueden tener, sin duda, este recurso es fundamental para poder contribuir a implementar capacitaciones sobre estos temas relacionados con la salud y la seguridad ocupacional, y más concreto, pues en relación al tema que tratamos el día de hoy, de la salud mental, ¿verdad? Es un tema todavía poco desarrollado. Como hablábamos antes, en Guatemala no hay normativa específica, pero ayuda mucho si se puede empezar a hablar del estrés laboral, de cómo manejarlo, de las maneras como comentó Fanny, nuestra socia de Honduras, qué se puede hacer para paliar
este estrés negativo, pues la manera de llevar una vida saludable, hacer ejercicio, aprender a respirar, qué se puede hacer en el entorno laboral de asociaciones con empresas que presten servicios de salud, etcétera. Entonces, esa es una opción a través de el equipo de recursos humanos. Otra opción que creo yo que podría ser viable, Alejandra, es con los monitores de salud y seguridad ocupacional o los comités, según se esté estructurado en cada empresa, para que a través de estos se pueda dar este tipo de capacitación. Honestamente, creo que en la etapa en la que estamos, y particularmente en Guatemala, donde no tenemos legislación, se puede empezar a trabajar desde esa vía de la información, de la capacitación, de hacer conciencia sobre la importancia de este tema. No tenemos todavía cómo, por ejemplo, incorporarlo a un reglamento interior de trabajo, pero sí se puede incorporar a una normativa interna de salud y seguridad ocupacional y sobre todo dentro de los temas de capacitación, que eso sin duda ayuda mucho, principalmente para que las personas pierdan el miedo a abordar el tema, pierdan el miedo de si se sienten mal, tener la confianza de ir a hablar con su jefe inmediato o de hablarlo con el monitor o con algún miembro del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional. Y creo que son esfuerzos en cadena que se pueden ir haciendo y que pueden ir contribuyendo a que se haga más conciencia y que haya acciones concretas y efectivas, protocolos o procedimientos que las empresas pueden ir adoptando para abordar este tema, mientras ya podamos, ojalá, contar en un futuro cercano con una legislación de este tema en el centro de trabajo. Espero que esto te pueda ayudar a tu inquietud. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta aquí del chat que dice, ¿cuál es el rol o los roles del líder en la salud mental de su equipo? Berta, si tú atiendes la respuesta, pero estás en mute. Listo, gracias, Fanny. Sí es importante primero tener esa identificación de quién puede ser esa persona líder en estos temas. Debería ser una persona, en mi opinión, formada no solo en derecho, como estaba mencionando antes en las consultas, sino que se trata de un esfuerzo conjunto. En muchos casos se incorporan trabajadores de la salud, psicólogos o de cualquier otro tipo de servicios. Una vez que tengamos esta persona encargada de un programa de salud ocupacional, debemos verla no solo como líder, sino como un compañero de trabajo que nos va a ir guiando en capacitaciones, prácticas, enseñándonos políticas, trabajando junto con herramientas que van a procurar llevar al trabajador a un nivel óptimo en el desarrollo de sus funciones en el centro de trabajo y también al grupo de trabajo como tal. No lo podemos ver como algo meramente individual, sino que busquemos el desempeño óptimo del trabajador, pero también el aporte a su grupo de trabajo y el grupo de trabajo como tal, que va a aportar al desarrollo de la empresa sin dejar de un lado su salud mental y su bienestar propio. Muchísimas gracias, Berta. Y voy a permitir hablar al señor Pablo Escobar, que nos ha levantado la mano. Adelante, puede abrir su micrófono, Pablo. Ok, buenos días. Hoy sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, antes que nada, agradecerles, realmente bastante interesante cada uno de los que nos han ofrecido. Mi pregunta va relacionada realmente al tema, ¿verdad? Cómo específicamente el estrés laboral. Nosotros nos hemos dado cuenta que la prolongación del estrés por el trabajo puede generar trastornos de salud mental dentro de cada uno de nuestros asociados o empleados, o generar lo que se conoce como el síndrome de burnout o desgaste emocional. Esto
afecta grandemente a la parte laboral, causando actitudes poco saludables, como ya sea el consumo de alcohol o tabaco o droga. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué alternativas o cuáles fueran aquellas sugerencias que ustedes me pudieran hacer como para sacar de ese estado a estos empleados que caen bajo este régimen de estrés, o que ellos pudieran dominarlo mejor? Muchas gracias por la pregunta, don Pablo. Creo que es muy interesante. Liz señaló bastantes líneas de lo que se puede hacer dentro de la empresa para atender una situación como esta. Yo también creo que en la presentación hubieron algunas indicaciones de cómo la empresa podría socializar un tema como este. Y sí creo que hay que tener también las medidas y el cuidado debido. Lo ideal es tener un programa de bienestar que pueda permitirle al patrono pues tener líneas claras de cómo atender un tema como este. Pero dentro de las recomendaciones más comunes hemos encontrado que debe haber una línea abierta con el empleado para sensibilizar el tema, tener una discusión abierta sobre el tema de salud mental, encontrando los canales apropiados. Posiblemente sea la Dirección de Recursos Humanos de la empresa la que deba canalizar toda esta información, porque también se debe mantener la confidencialidad, como lo decía Liz. Debe haber, creo yo, una facilidad para el empleado, para la atención de la salud mental, ya que lo que es normal es que pues hay acceso a la salud física, digamos, los padecimientos de rigor. Pero cuando se habla de salud mental, pues hay un tabú y sí hay ciertos, digamos, no hay ciertos parámetros establecidos aún, y creo que eso es la línea que se debe buscar, establecer parámetros para la atención de la salud mental. También se recomienda procurar modificar las incidencias y factores de riesgo que ocasionan el estrés en el trabajo, y crear protocolos de emergencia. Eso creo que serviría mucho. No las veamos. Si es de gente, pues si es de alguien que no somos Berta, nosotros, está abierto tu micrófono. En definitiva, creo yo que ser perceptivo sobre las necesidades del personal es muy importante. Y voy a reiterar 3 recomendaciones que encontré que creo que son fáciles de implementar, y es incurrir la empresa en una estrategia que le permita al empleado tener acceso a servicios psicológicos. Esto puede ser la contratación de un psicólogo o la apertura de una línea de apoyo, una línea telefónica, o puede ser por vía de correo electrónico, para darle la atención debida y canalizar con el especialista de la salud que corresponda. También se recomienda promover conversatorios a nivel de la empresa, de manera que se dé pues la oportunidad de informar y capacitar, porque cuando ya se ha detectado el problema y está claro que es un tema de salud mental, creo que ya es más fácil enfocarlo, pero muchas veces no hay en realidad esa percepción clara de que es una enfermedad mental o un tema de salud mental. Y también pues se recomienda implementar técnicas dentro de la empresa que son más accesibles, como relajación o programas de ejercicio. Espero que estas recomendaciones pues sí sean útiles para el caso puntual de don Pablo. Muchas gracias. Sí, Muchísimas gracias, Fanny. Igual, pues estamos abiertos, pueden contactarnos en nuestras redes sociales o nuestra página web. Pues damos fin a lo que sería este primer día de webinar y les invitamos mañana que vamos a tener otro webinar que va más apegado al salario emocional, entender cómo funciona esto para las empresas. Y muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Atentos siempre a cualquier pregunta que tengan por nuestros canales de comunicación. Hasta luego.